Carta abierta del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado al arzobispo Dermot Martin y a los obispos y clero de Irlanda. Presentada en una reunión sostenida con el arzobispo Martin el 4 de mayo de 2012. Mi nombre es Kevin Annett y soy el secretario del Cuerpo de 5 Naciones, conocido como el Tribunal Internacional sobre los Crímenes de la Iglesia y el Estado, ITCCS, y estoy hablando en nombre de ITCCS y nuestras organizaciones afiliadas en Irlanda. Nuestra coalición representa más de 55 organizaciones en Canadá, los Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y Australia, incluyendo a muchos sobrevivientes del terror eclesiástico. También hemos sido reconocidos por 7 naciones aborígenes en Norteamérica y hemos sido autorizados por ellas para recuperar los restos de sus parientes, quienes murieron en escuelas residenciales católicas y en orfanatos, y así llevar a la justicia a aquellos responsables por la muerte de más de 50,000 niños en esas instituciones administradas por la Iglesia. Así que permítannos declarar claramente que el tiempo de pláticas conciliatorias ha terminado. La Iglesia Católica Romana ha impuesto y está implementando un reinado de terror y crímenes contra la humanidad sobre las nuevas generaciones y está activamente escondiendo esos crímenes y protegiendo a violadores de menores y a los asesinos que están dentro de sus filas. Y no ha mostrado interés ni capacidad para cambiar las políticas o las prácticas que permiten que esos innombrables crímenes continúen. Sin embargo, en nombre de las naciones y los sobrevivientes que nosotros representamos, y el Consejo Ejecutivo del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado, yo he sido autorizado a dar a la Iglesia una oportunidad final para que cambie, presentando las siguientes demandas a la Iglesia Católica Romana en Irlanda, así como ya lo hicimos al Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, y a los oficiales del Vaticano. Las siguientes acciones concretas de la Iglesia son requeridas para que haya justicia para sus víctimas y que los crímenes que ha cometido y continúa encubriendo lleguen a su fin. Si la Iglesia falla en obedecer estos mandamientos básicos de humanidad y de las leyes, tomaremos acciones permanentes para terminar este régimen criminal. 1. La Iglesia debe dar reparaciones y compensaciones totales a todas sus víctimas, incluyendo pagar por todas las consultas médicas y de consejería, así como el costo de la rehabilitación y reinserción de las víctimas, y por cualquier incapacidad o pérdida. 2. La Iglesia debe entregar para un funeral apropiado, sin condiciones y pagando los gastos, los restos de todos aquellos que murieron en sus instituciones o bajo su cuidado. 3. La Iglesia debe regresar todas las tierras y propiedades que tomaron de sus víctimas y restaurar toda la riqueza generada por la explotación de todos los menores, incluyendo la riqueza creada por no pagarles o por la baja remuneración por su trabajo. 4. La Iglesia debe entregar sin condiciones todas las evidencias de sus crímenes contra los menores y a todas aquellas personas que fueron responsables de cometer estos crímenes o de esconderlos, incluyendo a sus más altos oficiales. La Iglesia debe revelar totalmente las evidencias y participar sin condiciones en todas las investigaciones públicas de sus crímenes. 5. La Iglesia y sus miembros culpables no se podrán esconder tras la llamada inmunidad diplomática o bajo otros privilegios para evadir la justicia y evitar que se les consigne y juzgue. El Vaticano tiene que terminar su encubrimiento oficial y anular su política conocida como Crimen Solitationis, que obliga al clero católico a ocultar los crímenes cometidos contra menores en sus parroquias. 6. La Iglesia debe inmediatamente expulsar y apartar del sacerdocio a todos los curas violadores de menores que son conocidos, así como a sus oficiales, clérigos y empleados de sus filas que lastiman a los niños o que esconden dichas violaciones. 7.
Todo el clero y oficiales de la Iglesia deben aceptar ser monitoreados y tener licencias para ejercer como servidores públicos y tomar juramentos públicos y legales de proteger sin condiciones los derechos y la santidad de los menores y revelar cualquier daño que se les haga. 8. La Iglesia debe renunciar y retirarse de todas las exenciones de impuestos, de los concordatos y acuerdos financieros, y de cualquier otro privilegio especial que actualmente le haya sido dado bajo las leyes de las naciones. 9. El Vaticano debe aceptar la anulación de su posición de Estado y liberar a sus congregaciones y sus diócesis de su autoridad centralizada, de manera que puedan actuar de acuerdo a los deseos y necesidades de sus respectivas comunidades y de sus creencias, y no por los requisitos políticos y financieros del Vaticano. 10. Toda la riqueza acumulada por la Iglesia y por el Banco Vaticano, mediante robo de la tierra y de conquistas, de exenciones fiscales, concordatos y de sus operaciones alrededor del mundo que han dañado a menores mediante su explotación laboral, como en el caso de las lavanderías de las Magdalenas y las escuelas residenciales indígenas, debe ser regresada a sus víctimas y a los pobres en general, mediante redistribución directa de esa riqueza, como Cristo mismo lo ordena. Hemos sido instruidos que hay que informar a los obispos de Irlanda, así como hemos notificado al Vaticano que tienen hasta el 15 de septiembre de 2012 para aceptar estas demandas e implementar estas 10 medidas. Si fallan en comenzar a implementarlas para la medianoche de esa fecha, nosotros promulgaremos las siguientes medidas. Primera, la Iglesia Católica Romana será formal y permanentemente desterrada de nuestras comunidades, y medidas serán tomadas para que legal y prácticamente se prevenga que sigan operando. Segunda, las iglesias católico-romanas, agencias y oficinas alrededor del mundo serán permanentemente ocupadas e interrumpidas como parte de una campaña en marcha de desobediencia civil pacífica. Y tercera, nuestro Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado convocará nuevamente a su corte y velará por la detención inmediata para interrogar a los más altos oficiales de su Iglesia Católico Romana, incluyendo al Papa Benedicto, bajo cargos de obstrucción a la justicia, conspiración criminal y crímenes contra la humanidad. Es tiempo de que todas las personas con conciencia que estén dentro de la Iglesia escojan a quién servirán: a un sistema eclesiástico criminal y autogobernado que se sitúa encima de la ley y de Dios, o a sus sufrientes víctimas y a la justicia. Urgimos a los católicos a que escojan la vida, haciendo realidad estos 10 pasos. De otra forma, la Iglesia Católico Romana habrá perdido su derecho de operar en nuestras comunidades y en nuestro mundo. Con esta declaración, estamos dando nuestro total y activo apoyo a los sobrevivientes irlandeses de violaciones y torturas por parte de la Iglesia Católico Romana, que en esta fecha se han reunido con el arzobispo Martin. Estos sobrevivientes incluyen miembros de ACCAW y TCCS y víctimas de las lavanderías de las Magdalenas. Integramos un frente unido con esas hermanas y hermanos y con todas las víctimas del terror de la Iglesia, donde quiera que estén, y nunca nos detendremos hasta que la justicia sea lograda y el reino de terror contra los menores en cualquier lugar termine. Estaremos compartiendo esta carta con nuestras afiliadas alrededor del mundo, así como con los medios globales, cuerpos judiciales y gobiernos. Le damos la bienvenida a una respuesta formal de la oficina del arzobispo Martin y hacemos un llamado a la Iglesia a que acepte las demandas y deseos de los sobrevivientes irlandeses que se están reuniendo en esta fecha con el arzobispo Martin. Firmada en nombre del Consejo Ejecutivo del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado, Reverendo Kevin D. Annett, secretario de ITCCS, Jerry O'Donovan, ITCCS de Irlanda, Dave O'Brien, ITCCS de Irlanda.
emitida el 4 de mayo de 2012 por ITCCS Internacional, Bruselas.